qué es tan difícil cambiar. Todos los cambios exigen 3 etapas. Primero, debes conocerte. Después, debes entenderte. Y después, debes superarte. ¿Qué significa conocerte? Saber por qué estás tomando la decisión. Tienes que saber y tener muy claro qué de ti necesita ese cambio. Le das a tu mente, a tu cuerpo, el detonante para empezar con ese cambio. Después de conocer lo que está pasando consigo mismo, después tiene que entender por qué es tan difícil, por qué va a tomar tiempo. Tiene que entender que va a ser un asunto de varios días, de varios meses o incluso de varios años. Empiezas a entender que lo que haces no te conviene, no te va a llevar a generar ese cambio y necesitas adoptar nuevas posturas, nuevos mecanismos, nuevos hábitos. Y cuando tú interiorizas estas 2 cosas, empieza la fase de superación. A poner un ladrillo sobre el otro ladrillo, sobre el otro ladrillo, sobre el otro ladrillo, porque estás en la construcción de la superación. Y es ahí donde entra otro factor importante: aprender la mejor habilidad y la habilidad mejor paga del mundo. La habilidad de ser capaz de no cansarse hasta conseguirlo. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. De por qué es tan difícil cambiar. Cambiar o aprender algo o tomar nuevos hábitos es básicamente lo mismo. A ver, déjame explicarte esto un poco más. ¿Por qué es básicamente lo mismo? Porque cuando tú tomas la decisión de desarrollar nuevos hábitos, básicamente vas a cambiar los hábitos que tienes en ese momento por los hábitos nuevos, ¿ya? Vas a cambiar un comportamiento por otro, ¿ya? Vas a dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Es básicamente lo mismo, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué las personas siempre que empiezan algo, bueno, la gran mayoría de personas, no podemos generalizar, ¿por qué siempre que empiezan algo se rinden? ¿Por qué es tan difícil empezar algo nuevo? ¿Por qué la gran mayoría de personas que toman la iniciativa de empezar algo, hacer algo distinto? Generalmente todos toman las iniciativas a principio de año, generalmente, pero más de la mitad no hacen nada. ¿Pero por qué? A ver, detengámonos un momento a pensar en el por qué, y quizás esto que yo pueda decirte aquí te va a ayudar a entenderte un poco más y te va a ayudar a consolidar esa decisión de cambiar o a consolidar esa decisión de definitivamente empezar a gestionar ese cambio o empezar a acoplar esos hábitos nuevos o lo que tú quieras hacer en tu vida, ¿ya? Para poner un poco más gráfico el ejemplo de esto, porque así es con todo. Cuando tú te compras un coche, un carro nuevo y estás empezando a manejar el carro, o sea, a conducirlo, tú no aprendes en un día. A ti te toma más o menos 1 o 2 semanas o incluso más aprender a manejar el coche, tener los espacios, aprender a manejar la relación del clutch cuando los carros eran mecánicos, aprender a calcular el espacio en la reversa, ¿sí? Aprender a calcular cómo es el acelerador, qué tan potente es el carro, y si es un carro nuevo, pues mejor, pues más emocionado estás por coger el carro nuevo, por así decirlo, pero con más cuidado vas porque sabes que está nuevo, que no te puedes exceder porque sabes que lo puedes estrellar o algo puede suceder. Pues este mismo ejemplo se traduce para todo. Se traduce cuando vas a aprender un nuevo idioma, se traduce cuando quieres coger un nuevo libro, cuando quieres empezar una nueva carrera, cuando quieres empezar a practicar un nuevo deporte, cuando quieres irte a vivir a otra ciudad o quieres cambiar de país, quieres empezar una vida en otra parte. Cambiar. El cambio es el mismo, la situación es diferente, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque primero, para cambiar, primero debes conocerte, después debes entenderte y después debes superarte. Si lo piensas detenidamente, todos los cambios exigen 3 etapas, así lo veo yo, así me sirve a mí entenderme y precisamente como a mí me sirve y he tenido resultados, es lo que quiero, es precisamente eso lo que te quiero explicar a ti. Entonces, primero debes conocerte. ¿Qué significa conocerte? Saber por qué estás tomando la decisión.
tener muy claro por qué estás tomando la decisión. Por ejemplo, si tú estás tomando la decisión de iniciar el gimnasio en este nuevo año, que apenas está empezando, que nunca es tarde para empezar, pero el nuevo año está empezando. Si tú estás tomando la decisión de empezar, primero tienes que saber y tener muy claro qué de ti necesita ese cambio. Primero debes conocerte, entonces primero debes conocer cuáles son los verdaderos motivos para empezar a hacer ese cambio, cuáles son los verdaderos motivos que te están moviendo a ti para empezar a tomar esa decisión, para empezar a dejar de comportarse como una persona que no hace deporte y empezarse a comportar como una persona que quiere adicionar el deporte a su vida, para tener una vida más sana, para verse mejor, para desarrollar más confianza. Ya eso es otra cosa, porque cada uno tiene razones distintas por las que hace lo que hace, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas generalmente quieren empezar por el revés, quieren empezar por la tercera fase, que es superarse. Entonces recuerda, primero debes entenderte, después conocerte y después superarte. ¿Y qué pasa cuando vas directamente a la tercera fase y quieres superarte? Que es algo completamente normal. Es algo normal porque todos queremos que los cambios sean fáciles y, digamos, no tan dolorosos o no tan bruscos o suaves, por así decirlo. Y a veces lo vamos a lograr. A veces van a haber cambios que no son tan complejos, pero a veces van a haber cambios que van a tomar mucho trabajo, mucha energía, mucha consistencia y mucha disciplina. Y más cuando hablamos de cambios de hábitos, más cuando hablamos en un cambio de actitud, más cuando hablamos en un cambio de la programación que tienes tú con lo que normalmente vienes haciendo. Entonces, cuando tú te empiezas a conocer, tú empiezas a darte cuenta qué realmente está pasando por dentro. Conocerse es básicamente decirse la verdad. Cuando uno se dice la verdad es mucho más fácil tomar acción sobre lo que uno quiere. Cuando uno se dice la verdad, encuentra cosas que generalmente no ve por estar a toda hora diciéndose mentiras. Y esto puede sonar como normal, pero en realidad no lo es. Esto puede sonar como que todo el mundo lo entiende, pero en realidad no lo es. Entonces, cuando tú empiezas a conocerte, empiezas a encontrar esas verdaderas razones por las cuales estás buscando un cambio. Cuando tú empiezas a conocerte, le das a tu mente, a tu cuerpo, el detonante para empezar con ese cambio. Pero recuerda esto, eso toma tiempo. Todos los cambios toman tiempo, y entre más drástico sea el cambio, más tiempo va a tomar y más esfuerzo va a necesitar de tu parte. Entonces, la primera parte del cambio es conocerse. La primera parte para empezar algo nuevo es conocer por qué lo quiero empezar, saber por qué estoy tomando esa decisión, ¿ya? Y ser muy honesto contigo, incluso ser duro, porque cuando se trata de reprogramarse a uno mentalmente hay que ser duro, porque puede más la costumbre que las ganas de hacer algo, puede más la costumbre que las ganas de cualquier cosa. Para que me entiendas un poquito, para una persona que, por ejemplo, está tratando de mejorar sus hábitos alimenticios, puede más la costumbre de lo que generalmente come que las ganas de aprender a comer algo nuevo, ¿ya? Para una persona que, por ejemplo, quiere mejorar su salud, por ejemplo, pongamos un caso puntual, una persona que los médicos le diagnosticaron diabetes o prediabetes. Para esa persona va a ser más fácil tomarse una pastillita que le va a regular el azúcar en sangre, que empezar a comer de una manera diferente, que entender que puede tratar su enfermedad con una nutrición distinta. Pero eso no va a pasar del día a la noche, ni de la noche a la mañana. Esto va a tomar un tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocerse, para encontrar esa razón específica y esa razón puntual que va a ser el detonante de empezar el cambio. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, conocerse, entenderse y superarse. Para entenderte no significa decir, sí, yo sé, no, es que yo me conozco, es que yo soy así. Para entenderte primero necesitas saber, una vez tomada la decisión, ok, ¿cuáles son los motivos que a mí me van a sostener parado firme
para poder seguir adelante con esa decisión. O sea, yo necesito primero entender que, por ejemplo, volvamos al caso gráfico de la nutrición. Es el mejor ejemplo, pues, o sea, y es muy fácil de entender. Entonces, cuando una persona quiere cambiar sus hábitos nutricionales y se está tratando de entender, primero tiene que entender que no, después de conocer lo que está pasando consigo mismo, después tiene que entender por qué es tan difícil, por qué va a tomar tiempo. Tiene que entender que va a ser un asunto de varios días, de varios meses o incluso de varios años. Y esto es lo que la mayoría de personas pasa por alto cuando quiere tomar una decisión que va a cambiar su vida, cuando quiere cambiar de país, cuando quiere mejorar su físico, cuando quiere mejorar su salud. Porque creen que va a ser así y muchos de los cambios sí se producen así, pero la gran mayoría toman tiempo, energía, compromiso y necesitan disciplina para poder hacer ese cambio efectivo. Entonces, cuando tú te conoces primero, entiendes por qué quieres cambiar, y cuando tú te entiendes, es como si reforzaras ese gatillo disparador que te va a ayudar a tomar esa decisión para empezar a trabajarte y acercarte a ese camino de superarte. Es un trabajo lento, es un trabajo de mucha dedicación. Entonces, cuando tú te entiendes, empiezas a entender que lo que haces no te conviene. Empiezas a entender por qué quieres tener ese cambio. Empiezas a entender en dónde estás fallando todos los días. Empiezas a entender por qué cosas puedes cambiar. Empiezas a entender cómo se pueden empezar a desarrollar esos nuevos hábitos en ti. Vuelvo y digo, esto es un proceso largo. Esto es un proceso que va a necesitar mucha disciplina de tu parte. Entonces, cuando tú te conoces, encuentras las razones para cambiar. Cuando tú te entiendes, entiendes que lo que haces no te va a llevar a generar ese cambio y necesitas adoptar nuevas posturas, nuevos mecanismos, nuevos hábitos. Y cuando tú interiorizas estas dos cosas, empieza la fase de superación, porque eres capaz de decir, no, yo no voy a hacer más eso. Por ejemplo, cuando una persona entiende que fumar o consumir drogas está acabando con su vida, es capaz de soltar esa sustancia, es capaz de soltar el cigarrillo, es capaz de decirle no a la comida que no quiere más, porque ya llegó a ese punto de conciencia para generar ese cambio, ¿ya? Pero, o sea, vuelvo y digo, la mayoría de personas falla ahí porque quiere llegar a hacer el cambio de golpe y puede que le funcione al principio, pero después va a haber un retroceso gigante, va a haber una frustración y va a volver al mismo sitio, ¿ya? Entonces, para entrar en esa fase de superación, que es la tercera fase del cambio, es importante primero conocerte, después entenderte para poder empezar a superarte. Cuando tú de verdad interiorizas que el cambio que tú vas a hacer va a ser para algo mejor, que los hábitos que quieres adoptar te van a traer un resultado mejor, un estímulo mejor, una respuesta mejor, empieza la fase de superación. Yo me levanto entonces todos los días 10 minutos más temprano, empiezo a programar cómo voy a cambiar, empiezo a hacer pequeños cambios en mi rutina, empiezo a poner un ladrillo sobre el otro ladrillo, sobre el otro ladrillo, sobre el otro ladrillo, y finalmente va a suceder el cambio, ¿ya? Vuelvo y digo, es un proceso de tiempo, es un proceso minucioso, pero créanme que funciona. Créanme que funciona. Si me ha funcionado a mí, yo sé que también te puede funcionar a ti y a cualquier persona que esté dispuesta de verdad a generar un cambio. Ahora, cuando llegas a esa tercera fase de superación, es maravilloso, porque esa es la fase de construir. Esa es la fase en la que te vas a dar cuenta que tú eres capaz de construir eso que quieres, que tú y tus motivos y tus razones mentales son lo suficientemente sólidas para dar ese paso extra todos los días, para dejar de comerse esa comida y empezar a comer mejor todos los días, para ir al gimnasio todos los días, para seguir empujando en lo que quieras todos los días, porque estás en la construcción de la superación.
Y es ahí donde entra otro factor importante y es aprender a no cansarse, aprender la mejor habilidad y la habilidad mejor paga del mundo, la habilidad de ser capaz de no cansarse hasta conseguirlo. Esas son las 3 fases del cambio, ¿ok? Entonces, primero para cambiar, ¿qué necesitas? Conocerte. Después de conocerte necesitas entenderte, saber por qué, interiorizar esas razones y esas cosas que vas a empezar a mejorar. Y después empieza la fase de superación. Conocerte, entenderte, superarte. Hey, espero que de verdad esto te haya servido. Esto es algo que yo he venido haciendo desde que decidí cambiar de país, desde que decidí cambiar mi estilo de vida, desde que decidí convertirme en coach. Esto es lo que yo he venido haciendo y lo aplico en cualquier cosa. Que quiero empezar a tener una rutina nueva. Ok, ¿qué de mi rutina tengo que cambiar? Primero, ¿por qué lo quiero hacer? Interiorizar eso y después entender por qué lo voy a hacer. Y después empezar a poner todos los días ese trabajo. Y cuando tú menos piensas, los resultados llegan. Cuando tú menos piensas, ha pasado 1 año, 2 años y sigues trabajando fuertemente y le coges ventaja a la vida y después coges un ritmo que ya va a ser muy difícil de que te frene, ¿ok? Entonces, si te gustó este video, recuerda darle like, compártelo con esa persona que está tratando de hacer un cambio y quizás está empezando por donde no es. Y suscríbete para poder seguirte compartiendo todo este contenido que estoy seguro que al igual que me ayuda a mí, te va a ayudar a ti. Y nos vemos en otro video. Chao.